Continuamos aquí en nuestro segundo segmento sobre fidelidad para hoy. Responde, hablando sobre el uso del diezmo desde el lente bíblico. Y en el segmento anterior mencionábamos la importancia de entender cuál es el uso del diezmo y que para ayudar a otras personas podemos complementarlo con el tema de la ofrenda. Pero recordamos, pastores, en esta hora, que es importante el conducto regular. Para eso estudiábamos en qué consiste el alfolí, Pastor Lazo, Pastor Oscar, que es el lugar y a través del cual nosotros podemos entonces llevar nuestros dineros. Y es la iglesia, la casa de Dios, como lo decía Malaquías, la encargada entonces de hacer esa distribución y posiblemente esas atenciones. ¿Cómo podríamos ya en este segundo segmento, Pastor Lazo, resumir las enseñanzas bíblicas entonces acerca del diezmo y de qué forma lo podemos realizar? Bueno, mi pastor Moreno, mire, las enseñanzas bíblicas orientadas al diezmo van muy conectadas la una con la otra. Ya establecimos que era un principio de fidelidad, pero ese principio de fidelidad debe nacer del corazón. Y por eso está el diezmo con un gran porcentaje del 10%, pero también está conectada a la ofrenda. No se pueden separar. En las traducciones bíblicas al español se utiliza una Y, ahí, una I, con el objetivo de vincularlo. Eso es un conjunto. Una conjunción. Una conjunción allí que busca establecer que el diezmo y la ofrenda van tomadas de la mano. Yo no puedo ser fiel en los diezmos y ser infiel en las ofrendas. O solo ser fiel en la ofrenda y no en el diezmo. Eso es un paquetico completo que lleva la integridad. Es por eso que la Biblia en el Antiguo Testamento deja el tema extremadamente claro. Y eso es algo que los hermanos deben tener muy en cuenta. En el Nuevo Testamento, la Biblia no profundiza en el tema porque ya lo hizo en el Antiguo. Ya lo dejó extremadamente claro. Y es eso lo que nosotros debemos tener muy claro, de que el diezmo no es para nuestro uso, no es para nuestra manera, no es como nosotros queramos. Eso tiene un propósito y se lo estamos regresando a Dios. Lo estamos devolviendo a Dios. Y tanto el diezmo como la ofrenda debemos entregárselo a Dios. Y ya Dios es el encargado de suponer y el manejo completo de ese diezmo y esa ofrenda. Malaquías fue muy claro: y haya alimento en mi casa. Porque al haber alimento en la casa, no solamente estaba hablando del alimento espiritual, también estaba hablando del alimento físico. Si las iglesias y los hermanos empiezan a ser fieles, las iglesias podrán avanzar y realizar muchas cosas en beneficio de la comunidad, del desarrollo. Y es por eso que la Biblia presenta este tema extremadamente claro, con el objetivo de que cada hermano desarrolle su fidelidad con Dios. Exactamente. Y Pastor Oscar, por otro lado, entonces, surge la duda en muchas personas, ¿sí? Esto sucedía en el Antiguo Testamento. El Pastor Lazo dice que ha sido la base para el Nuevo Testamento, pero no encontramos sacerdotes levíticos en nuestros tiempos. ¿Para qué se debe usar entonces el diezmo? Según ya el registro del espíritu de profecía, la señora White, ¿qué dice acerca del uso del diezmo? ¿Todavía debemos de seguir implementándolo? ¿Y para qué se usa? Ok, permíteme darles una base bíblica, ¿no? Como decía el pastor Lazo ahora, el diezmo es una muestra, o la muestra de fidelidad al Señor y también de dependencia. Es una forma también de adorar, ¿no? Porque cuando soy fiel, adoro al Señor. Por eso el sustraer del diezmo es una forma de dejar de adorar, rechazar a Dios. El libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14, digamos que está una base sobre eso. Quiero invitarte a donde estás a buscar las Sagradas Escrituras. El libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, entonces que vivan del Evangelio. ¿Okay? Si hacemos un símil entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y la orden paulina, bíblica del Nuevo Testamento, entendemos que tiene la misma línea. En el Antiguo Testamento Dios estableció el sacerdocio que podían suplir las necesidades con el diezmo, por eso no les dio herencia. De la misma manera, los pastores y laicos que están dedicados en tiempo completo a la obra del Señor, que no hacen otra labor, por decirlo así, no tienen otra herencia, otra entrada, entonces han de suplirse con la bendición que el Señor ha establecido. Dios no modificó el orden del diezmo, ni tampoco modificó el fin del diezmo como tal. Sigue siendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la sierva del Señor dice algo muy interesante y quiero invitarte
a tener incluso en tu casa el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Puedes descargarlo por la web, o incluso, mucho más práctico, puedes ir a una de nuestras oficinas de IADPA aquí en Cali, que tenemos en la Asociación del Pacífico, y adquirirlo. En la página 86 cita lo siguiente: el diezmo debe dedicarse única y exclusivamente para el sostén del ministerio evangélico. Lo deja claro, ¿no? Única y exclusivamente. Después podríamos debatir un poco más acerca de ese concepto, pero la página 108 expande el concepto, y quiero invitarte. Dice: el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje al mundo, y no hay que desviarlo de ese propósito. Así que si tenemos la base en el Antiguo Testamento acerca de los levitas, y cualquiera que renunciaba de pronto al sacerdocio levítico ya no hacía parte de ese beneficio, de igual manera el diezmo hoy sigue teniendo el mismo fin. Todo aquel que se dedica a tiempo completo en el Evangelio, la predicación del Evangelio, debe la iglesia suplir las necesidades de ese predicador, como lo hacían como en el caso de los levíticos. Valgo aclarar, no es el predicador eventual. Es que yo quiero predicar ahora en la iglesia, y no. Es aquel que es llamado al sagrado ministerio, o es aquella persona que es llamado a tiempo completo a servir al Señor. Separado o apartado para el ministerio, porque surgen dudas que dicen, no sé si a ustedes les ha tocado: pastor, es que yo hago semanas de oración, entonces a mí me deberían pagar entonces porque yo me dedico a la obra. No es eso. Son aquellos que han sido llamados y separados en la orden del Señor al servicio del ministerio. Así que Guay lo deja claro. Pablo establece o continúa con la base levítica, y Helen White lo menciona. Ahora, quiero, no sé si de pronto podíamos argumentar un poco más acerca de esto, pero la iglesia del Señor, los principios del Señor no se modifican, son eternos, continúan, ¿ok? Así que aunque no tenemos el concepto sacerdote levítico, tenemos un concepto muy bíblico ahora en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El concepto sacerdocio aún continúa dentro del pueblo de Dios, aunque en el orden paulino se utiliza, algunos llamó ministros y pastores. Así que continuamos con la misma línea histórica, con el mismo concepto, el mismo fin, y considero como pastor de la iglesia y hermanos que el diezmo seguirá siendo ese objeto, esa forma que Dios utilizó para sacar el egoísmo del corazón humano, pero también para el adelantamiento de su obra en esta tierra. Es maravilloso ver cómo entonces la iglesia, Pastor Lazo, es no solamente la encargada de recibir los dineros a través del sistema de diezmos y ofrendas, sino también es clave su administración. Por eso, ante los ojos de Dios, nosotros somos responsables del uso que se le da al tema del diezmo y la ofrenda. Pero, ¿cuál sería entonces la posición de Elena White en cuanto al sistema financiero de la iglesia? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo lo veía? ¿Cuál fue su aporte para que nosotros podamos tener esa tranquilidad de que al devolverle el diezmo al Señor a través de la iglesia, estamos cumpliendo con esa orden que el Señor nos dio? Bueno, miren, la verdad es que hay mucho que decir. White escribió muchísimo sobre el tema. Vale la pena notar algo allí antes de mencionar algunas frases importantes de la hermana White, y es que ese sistema levítico es lo que normalmente se ha encerrado. Es para los levitas. Y sí, claro, hay textos muy desafiantes en el libro de los Levíticos sobre el tema. Pero es curioso notar que antes de que existiese cualquier levita, ya había los diezmos establecidos. Melquisedec era un sacerdote, y es muy interesante porque lo que se conoce sobre él es muy poco. Lo menciona Génesis y Hebreos. No hay más sobre el tema. Pero ya Abraham le da los diezmos. Cuando Jacob se compromete y hace ese pacto con Dios, la pregunta es: ¿a quién se los iba a dar? ¿A quién se los iba a dar? O sea, yo te voy a dar los diezmos, pero ¿cómo? Y tener en cuenta el contexto de Abraham como un cananeo, ¿no? No hacía parte todavía de la nación judía. No hacía parte de la nación judía. Entonces, es interesante porque no es para los levitas. Se utilizó para los levitas en su momento porque era el sistema que Dios estableció, pero no es para los levitas, es para un sistema organizado que Dios ha tenido desde hace mucho tiempo, antes que existiese cualquier levita. Y Pastor Lazo, importante eso, perdón, cuarto, es que si vemos el caso de Abraham y vemos el caso de Jacob, encontramos que el sistema es inspiración.
Porque cuando se establece el sistema levítico, sigue la misma línea que manejó Abraham. O sea, sin haber sido establecido en el orden, digamos que puntual, ya Abraham y Jacob lo conocían. Entonces es importante que aún sin un orden eclesiástico así escrito, ya por inspiración Abraham conocía los designios y la santidad del mismo, ¿no? Ahí nace una pregunta muy interesante. ¿Quién le enseñó a Abraham y quién le dijo a Abraham de los diezmos? O sea, ya Abraham tenía eso muy Dios en sus conversaciones, en sus diálogos con Dios, en su relación con Dios. Él tenía muy claro acerca de los diezmos. Ahora, cuando venimos a la iglesia, por lo menos en nuestro tiempo, en nuestra generación, encontramos que la pluma inspirada, la hermana Elena Harmon de White tiene una cita, tiene muchas, pero tiene una que me llama poderosamente la atención. Que todos nuestros hermanos devuelvan a Dios el diezmo, el 10% de todas sus ganancias para el sostén del ministerio. Escribió ella en la revista Review and Hear el 12 de diciembre de 1878. Es importante entender que es bíblico, pero que aún la pluma inspirada va en armonía con esta parte bíblica. Lo ratifica. Lo ratifica. Y el objetivo del diezmo no es otra cosa más que sostener un ministerio. Y sostenerlo con el objetivo de que el ministerio pueda dar alimento espiritual y alimento físico a un mundo que sabemos que está en decadencia. Y entonces podríamos pensar, ¿qué hacemos sin recursos? Sería muy complejo llevar lo que la iglesia tiene constituido sin recursos. A ninguno vamos a ningún centro comercial y decimos, por ser cristiano, deme el mercado. Claro. No funciona. Entonces, sí o sí, estando en este mundo, vamos a necesitar del bien financiero. Y de ese bien financiero que Dios nos bendice, tenemos un deber. Y es decirle a Dios, esto es para ti. Esto es para tu obra, esto es para tu desarrollo, esto es para que este mundo mitigue un poco el daño del pecado que tenemos y podamos avanzar en el crecimiento de la construcción de tu reino. Qué interesante ha sido, apreciados amigos, hermanos, estudiar el uso del diezmo desde el lente bíblico e inspirado. Y no quisiéramos irnos con las manos así, sin nada que entregarles. Por eso quisiéramos en esta hora invitarles. El pastor Oscar Silva tiene allí un ejemplar maravilloso que habla acerca de 100 preguntas sobre mayordomía cristiana. Y ese libro y otro ejemplar quisiéramos obsequiarlo en esta hora. Vamos a formular 2 preguntas. Sí, señor, pastor Silva. 2 preguntas. Número 1. Número 1. Bueno, los que han estado atentos tanto a la primera como a la segunda parte, queremos que escriban en el chat, ¿ok? Vamos a escribir en el chat, pero queremos recordar que las respuestas van a ser calificadas de acuerdo a lo que sí dijeron y a los hermanos de aquí de Lazo Pacífico, ¿no? Porque la intención es que crucen por la oficina por el libro. Claro, puede Okay. pasar por la oficina. Entonces, hay una pregunta sencilla, yo sé que ustedes han estado muy atentos, es mencione 2 beneficios que proporciona devolver a Dios lo que a Él le pertenece. Yo mencioné 4, el pastor mencionó 2, 6, así que si usted escriba rápidamente en el chat 2 beneficios y revisando el chat vemos que las respuestas son correctas, entonces puedes cruzar por la oficina en busca de este material tan preciado y tan necesario. Recuerda, solo para los miembros de la Asociación del Pacífico por la situación de movilidad, ¿no? Sí, que puedan pasar aquí por la oficina y reclamar su libro. Bueno, y la segunda... Solo tenemos 2 ejemplares, ¿no? Así que... La segunda pregunta, pastor. Deben de notificar que usted ha sido el ganador. Cerciórese de que nos hayamos comunicado con usted. Sí. Y la segunda pregunta es... ¿Por qué no deberíamos? Porque también se dio bastante material sobre el asunto. ¿Por qué no deberíamos usar el diezmo para nada diferente a lo que ya Dios ha establecido? Por ejemplo, ¿por qué no deberíamos de usar el diezmo para ayudar a los pobres? Responda allí en la caja de comentarios, en el canal de YouTube. Y los primeros que respondan estaremos evaluando las respuestas y por supuesto nos comunicaremos con ustedes. Hasta aquí hemos llegado, Pastor Oscar Silva, Pastor John Lazo, gracias por acompañarnos en esta hora y quedamos entonces pendientes para nuestra próxima emisión de Fidelidad para Hoy. Responde.